Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Y muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a su programa Montgomery al Día y como de costumbre, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Y en el día de hoy tengo la maravillosa compañía, nada menos y nada más que de Miriam Torrico. Ustedes conocen muy bien a Miriam de nuestro Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios y que durante muchísimos años ella ha estado laborando acá dentro del condado precisamente para que nuestra gente hispana tenga conocimiento sobre los temas de vivienda, aquellos que alquilan igualmente que los que son propietarios. Y durante los últimos días hemos estado acá promocionando lo que va a ser este fin de semana, el sábado, la Feria de la Vivienda y Día de Aptitud Financiera. Es el 13º aniversario y tú eres la jefa, la que organiza todo este evento. Así que muy buenas tardes, bienvenida Miriam y gracias por acompañarnos porque la verdad que nuestra gente necesita mucha información sobre los asuntos de vivienda acá en el condado. Gracias, Lorna, por darme la oportunidad de estar acá nuevamente y dirigirme al público de Radio América. Déjenme decirle que esta feria es desde las 10 de la mañana, este próximo día sábado, hasta las 3 de la tarde y allí ofrecen de verdad prácticamente todos los servicios que ustedes necesitan, sobre todo si están enfrentando un juicio hipotecario o tienen algunos problemas con lo que es los pagos de su hipoteca. Hoy en día la situación económica está difícil y eso les pasa a muchas personas. A mí me ha pasado también y por qué no. Así que bueno, vamos a tomar la pausa comercial y cuando regresemos, asegúrese que usted tenga lápiz y papel para que tome toda la información que va a compartir con usted Miriam en el día de hoy, porque verdaderamente van a haber muchísimos recursos el día sábado y usted no se lo debe perder. Rubia, pasa a la pausa comercial que enseguida regresamos. Quiero que recuerde el número 311 para que encuentre solución y reciba información sobre todos los servicios que ofrece el Condado de Montgomery. Yo soy Hilda, una de las operadoras del 311 que habla español. Usted nos llama, nosotros tomamos su pedido y lo dirigimos al departamento el cual le va a otorgar el servicio. Muchas veces me llaman averiguando el proceso sobre asistencia médica para sus niños. Yo les proceso el pedido con el Departamento de Salud. ¿Busca un permiso para construir? Llámeme. Estos son algunos de los servicios que nosotros ofrecemos. Aquí hasta le procesamos una orden para reparar un bache en la calle donde usted vive. Yo me llamo Julie y también soy hispana y estoy aquí para servir a los latinos que viven en el condado de Montgomery. Por ejemplo, si usted me llama y necesita alimento, yo les puedo hacer un referido a la organización Maná para que los pongan en la lista de distribución de comida. Si necesita información sobre programas de recreación, también me pueden llamar. ¿Está esperando el bus Ride On? Llámeme, yo le puedo decir cuándo llega el autobús. Llame al 311 y una de nuestras operadoras que habla español le ayudará a procesar su petición de servicio. Y también recibimos quejas. Marque el 311 y oprima el número 1 para hablar con una de ellas. De lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si prefiere por internet, entonces visite mc311.com las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí, por esa sintonía. Como les dije, tenemos acá de visita hoy a Miriam Torrico de nuestro Departamento de Vivienda. Y Miriam ha sido una de las organizadoras originales desde que comenzó esta Feria de Vivienda acá en el Condado de Montgomery hace 13 años. Y bueno, Miriam, desde hace 13 años atrás, lo que es el asunto inmobiliario acá en el Condado y a través de la nación ha cambiado muchísimo. Han habido retos enormes porque tantas personas que simplemente no podían hacer sus pagos. En este año en particular, ¿cuál es el foco principal de ustedes en la Feria de la Vivienda? Bueno, déjame comentarte un poquito de
12, 13 años en realidad. Bueno, yo trabajo para el condado 13 años, entonces este fue uno de mis primeros logros, digamos, el empezar la Feria de la Vivienda. Y Radio América fue muy fiel desde el principio, cuando apenas tuvimos como 200 personas que asistieron a la feria. Y eso era bastante en esa época. Hay que recalcar. Las cosas cambiaron. El éxito de la feria, diría yo, está basado en este grupo de personas que se preocupan muchísimo por lo que es la vivienda en el condado de Montgomery. Son 20 personas que son representantes de diferentes agencias y organizaciones de gobierno que se dedican durante todo el año a ver cuáles son las necesidades dentro la vivienda. Entonces nos reunimos a principio de año para fijar ya la fecha de la feria. Apenas termina una feria, pues empezamos la otra. La organización. Entonces la organización empieza tratando de ver cuáles son las necesidades, anticipando las necesidades. Y obviamente según van pasando los meses, a veces cambia un poquito, ¿no? Entonces este año, por cuarto año consecutivo, uno de los temas que sigue siendo de importancia es la prevención de juicios hipotecarios. Pero además de eso, el comité obviamente escoge otros temas. Un tema importante este año es el tema de alquilar o comprar. La gente se pregunta, ¿no? O sea, hubo una época en que todo el mundo quería comprar. Todo el mundo quería ser propietario, todo el mundo salió a comprar y después, bueno, vimos lo que fue los resultados de eso. Muchas personas que verdaderamente no calificaban en ese momento fueron calificadas para comprar, compraron y después, bueno, muchos perdieron las casas, desafortunadamente. Y ahí es donde está la pregunta, ¿qué hago ahorita? ¿Compro de nuevo o alquilo, arrendo? Precisamente todas esas preguntas serán contestadas en la feria, porque lo que tratamos también de hacer es lograr un evento que reúna a todas las instituciones, organizaciones, negocios que tienen algo que ver con la vivienda. Ustedes, estabas hablando del tema de los juicios hipotecarios. Pero más allá de este evento en particular, donde van a tener a los consejeros gratis, vale la pena recalcar, muchas personas ya conocen esta Feria de la Vivienda y de hecho ya han participado, han ido, pero para aquel que escucha de este evento por primera vez, tiene que saber que es gratis, es el próximo sábado, día 27, comenzando a las 10 de la mañana, y es en el Parque Boer, ahí en la ciudad de Gettysburg, justo en la ruta 355. Ahora, el tema de los juicios hipotecarios, ¿es verdad que van a recibir personas consejería gratuita ahí ese día? Claro, no solamente consejería, sino que también tenemos la participación del Estado, del Departamento de Vivienda del Estado, que en realidad está manejando muchísimos programas. O sea que los consejeros de vivienda no solamente le van a ayudar a ver de qué manera prevenir un juicio hipotecario si enfrenta un juicio hipotecario, pero también le pueden ayudar a ver de qué manera puede reducir sus pagos mensuales, su hipoteca, con algún programa que ofrece el gobierno, o refinanciar la propiedad, porque ahora hay muchísimas oportunidades con bajo interés de refinanciar. Sí, precisamente fíjate que acá estuvo en el programa no hace mucho el fiscal general Douglas Gansler, y parte de lo que la oficina de él ha hecho es traer recursos, y eso se lo mencionamos al público. Inclusive dimos los números en el momento de las entidades a nivel que están colaborando con el Estado para asistir a las personas. Hay mucho dinero a nivel del Estado, creo que fueron casi $1 billion, $1 billón, para asistir a las personas que están atravesando eso. Así que yo todavía me sigo preguntando por qué hay tanta de nuestra gente que está pagando por ahí a gente, a consultores, no vamos a decir específicamente cuando hay servicio gratuito, a consultores por ahí, cuando existe un servicio gratuito, no solamente acá en el condado de Montgomery, sino también a nivel del Estado. Exacto. Completamente gratuito y garantizado. Déjame recalcarte que las 90 exposiciones que van a haber el sábado, o sea, todos los representantes han sido chequeados por el Consumer Protection, por la Oficina de Protección al Consumidor. ¿Para qué? Para ver si hay alguno de ellos que está engañando a nuestra comunidad, porque obviamente si está haciendo algún fraude de algún tipo, pues no los queremos. Eso está bueno, le están haciendo un cierto background check, le están, ¿cómo se llama? Viendo el expediente casi delictivo a las empresas que van a estar ahí, pues otorgando los servicios y promocionándose ellos mismos sus productos también, ¿no? Exacto. De los que van a estar como en el kiosco exhibiéndose. Exacto. Okay. Y tenemos dos partes, ¿no? Una es las exhibiciones que son, como lo dije anteriormente, más de 90. Pero tenemos otro sector donde vamos a tener
uno de los salones estará lleno de gente con computadoras que le sacarán su reporte de crédito. Consejeros financieros que le ayudarán no solamente a sacar el reporte, sino también a interpretarlo y corregirlo. Exacto, así que si usted, como yo, por ejemplo, yo debo ir ahí a ver mi informe de crédito, porque eso no lo he hecho hace muchos años, porque hace años que no compro nada, que no solicito crédito para nada, gracias a Dios, y bueno, no lo he verificado mucho tiempo. Así que si usted no lo ha hecho, y quizás esta es una buena oportunidad, porque de la otra forma usted tiene derecho para obtener su informe de crédito, pero tiene o que llamar o escribir y hacer la petición directamente a los 3 buros principales. Claro, pero lo importante que ahí es que es gratis y aparte de eso le ayuda a interpretarlo, a ver qué problemas tiene y corregirlo. Y cómo corregirlo, porque quizás hay cositas ahí que uno tenga medio que eliminar, que limpiar, que extirpar, y pues ahí directamente le dan los consejos en vivo y en directo para que usted lo haga, y que también hay otra gente por las cuales usted le puede pagar para que le ayude a hacer esto, y esto es gratis, ¿verdad? Esto es gratis. Otro de los salones tendrá a los consejeros de vivienda, consejeros certificados de vivienda, que estarán ahí ayudando, como ya dijimos, con cualquier problema que tenga de su vivienda. Pero junto con ellos estarán abogados. Vamos a tener 3 abogados de Pro Bono Maryland, que estarán igualmente ayudando con cualquier problema legal relacionado con la vivienda. Y la tercera sala tendrá 10 bancos que estarán presentes viendo directamente a sus clientes y tratando de resolver cualquier problema que tengan. O sea, déjame ver si yo puedo visualizar. Si yo llego al lugar, primero voy a ver mi crédito, ¿no? Y que me aconsejen sobre el asunto del crédito en ese salón. Después me voy al próximo salón, digamos que yo estoy pues retrasada con mis pagos de mi hipoteca, voy al otro salón con todos mis documentos, quizás ya tengo notificaciones del banco de que me van a hacer el foreclosure, el juicio hipotecario, y entonces ahí voy con los consejeros, ¿no? Exacto. Okay. Y si hay algún problema legal, con los abogados. Con los abogados. Y si resulta por casualidad, digamos que, por decir algún banco, mi banco es el banco JR, y K, Y y Z, y ese banco está ahí, pues yo puedo entonces ir directo al representante de mi banco también a ver qué pueden hacer con mi préstamo. Exactamente. Ese es el caminar, el andar. Exacto. Pues está muy fácil, todo bajo un mismo techo. Y luego entrar al gimnasio, que es enorme, donde van a estar todas las exhibiciones, visitar por lo menos 3, y con esas 3 visitas calificar para un sorteo de $500. Para 8 sorteos de $500. Es verdad que sí, es verdad que sí, que ustedes hacen una rifa también, y esa rifa es de lo más interesante porque sí, usted va, participa, visita a las personas que están exhibiendo y pues puede participar en este sorteo. Son 8 sorteos de $500, $500. ¿Por qué te está haciendo allá ceñita, Samuel? Él es el que anuncia los sorteos. Yo lo sé porque el año pasado ahí te oí haciendo los sorteos. A Samuel Calves, quien ustedes conocen también. ¿Qué hay de diferente este año, Miriam, en la feria? Porque todos los años de verdad que ustedes siempre traen de traer algo nuevo, algo refrescante, algo diferente para ayudar a la comunidad. Estamos haciendo hincapié en las personas que alquilan, en lugar de las personas que compran o están en problemas por una casa, ¿no? Sino que estamos tratando de convencer a la gente que no solamente que es bueno comprar, sino también que al alquilar hay muchas cosas que son necesarias, como por ejemplo tratando de convencer a la gente de que es importantísimo tener un seguro, por ejemplo, como inquilino, ¿no? Que generalmente nuestra gente piensa que no es importante, sin embargo, corre el riesgo de poder perder todas sus pertenencias si no tiene un seguro contra incendio, un seguro contra inundación, etcétera. Esa es una cosa un poquito diferente. Estamos concentrándonos en renters, en las personas en los inquilinos. Y parte de esto también sería informarles de sus derechos como inquilinos también. Definitivamente. Ahí obviamente mi oficina estará presente. No solamente mostrando cómo se puede presentar una queja a la oficina, sino también la parte del código de enforzamiento, ¿no? Para ver cuáles son los derechos, qué cosas son correctas o incorrectas, porque el inquilino a veces tiene miedo a quejarse. Sí. Cuando hay una infestación, por ejemplo, de ratas o cualquier cosa, inmediatamente hay que llamar al departamento de vivienda y hacer una queja. ¿Para qué? Para que lo más pronto posible resolver la situación. En la feria el año pasado llegaron muchísimas personas. Yo estuve porque yo siempre paso, doy la vueltita por allá, y este año de hecho también voy a pasar, vamos a estar presentes.
¿cuántas personas más o menos llegaron el año pasado? Porque de verdad que ahí había un mundo de gente. Tuvimos como 1,200 personas. Lo importante, lo único, digamos, de esta feria es como todo está relacionado con vivienda. Todas las personas que vienen a la feria tienen algo que ver, algún problemita con la vivienda. Obviamente tratamos de ayudar un poquito a los padres para distraer a sus hijos y tratar de convertir este evento en un evento familiar. Entonces, si vienen con sus hijos, tenemos varias cosas para distraer a los chicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Home Depot, que también va a tener una exhibición ahí, pero al mismo tiempo va a tener manualidades, sí, unas cuantas mesas donde van a hacer algo manual para los chicos. Luego vamos a tener payasitos, vamos a tener globos, vamos a tener pizza por $1, una pizza y un refresco por $1, ¿no? Es un precio nominal que cobramos. Muy nominal. Para aquellas personas, Miriam, que vayan a llegar, está la recomendación quizás de que lleguen con todos sus documentos, si están enfrentando, qué sé yo, un juicio hipotecario, que lleguen con todos los documentos, cartas que han recibido de los bancos, etcétera, que vengan más o menos con un expediente preparado con los papeles, sí, ¿no? Para encaminar. Pueden traer especialmente las últimas cartas que recibieron del banco. Pero obviamente como el tiempo es reducido, lo que se hace en la feria es abrir un caso. Entonces, es un poco garantizar que la persona que asiste a la feria va a tener un caso abierto y luego puede continuar visitando a la organización que se hace cargo de su le va a caso. otorgar el servicio gratuito. Exacto. Mencionamos ya anteriormente O que el era abogado. gratis, ¿verdad? O el abogado. Mencionamos anteriormente ya que era gratis, ¿verdad? La entrada gratis, todo gratis. es gratis. Lo único que La va a pagar comida, $1. $1. Va a pagar $1 si quiere comer pizza y tomarse una soda que viene acompañada con la pizza. $1. Así que ya usted sabe. Bueno, la invitación queda extendida para todos aquellos que nos están escuchando, que quizás están atravesando una situación financiera un poco apretada, como lo decimos nosotros en mi isla, y pues no ha podido hacer sus pagos a tiempo, quizás está recibiendo esas cartas, esas correspondencias de los bancos y que a veces que ni las personas ni las abren, porque como que miedo que da abrir esas cartas que llegan del banco. Esta es una buena oportunidad para que usted encamine su caso y le dé frente a la situación. El refinanciamiento de los préstamos hipotecarios nos estaba mencionando precisamente el fiscal cuando estuvo acá, que muchas personas compraron sus propiedades, obviamente, cuando estaban elevadísimos los precios. Ahorita la deuda financiera que tienen es mucho más elevada de lo que son los precios vigentes de las propiedades. En inglés el término que ellos utilizan legalmente para eso es que su propiedad está underwater, o sea, por debajo del agua, quedó su propiedad submarina. Y en ese caso en particular usted califica para diferentes opciones, entre ellas inclusive refinanciar el monto original. Así que esa es una buena oportunidad para que usted reciba la consejería apropiada e indicada en casos como estos y no tiene que pagar. Miriam, espérame un momentito, vamos a pasar rápido a Iris, que está en la línea telefónica. Como ustedes conocen, Iris Argueta, desde nuestro consejo de allá del condado. Muy buenas tardes, Iris, bienvenida. Buenas tardes, Lorny, buenas tardes a todos. Bueno, hay buenas noticias para aquellos que aún no se han acostumbrado a pagar el impuesto de las bolsas plásticas o bolsas desechables. El Consejo del Condado de Montgomery hoy día presentó un proyecto de ley que brindará cambios sobre dicho impuesto. Actualmente se tiene que pagar 5 centavos por cada bolsa desechable en las tiendas, supermercados o restaurantes. Pero el nuevo proyecto de ley limitaría el impuesto a las bolsas solo en las tiendas de alimentos o supermercados. O sea que ya no se pagaría por una bolsa desechable cuando va a comprar ropa u otro artículo en algún almacén, o cuando compra comida para llevar en restaurantes o cafetines. Así que es buenas noticias. Se ha programado una audiencia pública para discutir este proyecto de ley el 18 de junio a las 7:30 y les daré más detalles cuando se aproxime la fecha. Por otra parte, también habrá cambios en los cargos que los consumidores pagan por la protección de la calidad de agua en el condado. El Consejo aprobó un proyecto de ley que ampliaría los tipos de propietarios que deberán pagar el impuesto, pero al mismo tiempo un 90% de los dueños de casa en el condado obtendrán una reducción en los cargos que pagan sobre la protección de este impuesto. El condado impuso dicho cargo en el 2002 para que los dueños de residencias contribuyeran al Fondo para la Administración de Aguas Pluviales, que evita inundaciones en algunas zonas y protege los elementos nocivos que entran en afluentes que conducen a la bahía del Chesapeake. La nueva ley impondrá los cargos de dicho fondo prácticamente a todas las propiedades privadas y
comerciales en el condado. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Iris, por toda esa información. Y bueno, más adelante nos dejará saber qué tipo de apoyo tiene lo que es el reestructurar el impuesto sobre las bolsas de supermercados, las bolsas plásticas o de papel. Y también sobre esto de las aguas pluviales, la calidad de las aguas, queremos de eso recalcarle lo que dijo Iris, que para aquellos residentes que del condado no es que usted va a pagar más por la calidad de estas aguas y los desagües, sino es básicamente que algunos residentes, sobre todo comerciales, que no estaban pagando, esta cuota la van a comenzar a pagar. Así que muchísimas gracias, Iris, y por supuesto, hasta la semana próxima. Un abrazo. Entonces, bueno, continuamos acá en el estudio con Miriam. Hoy estoy que me quito y me pongo los audífonos porque como que tengo calor. Miriam, continuamos con lo de la Feria de la Vivienda. Ya la estábamos hablando sobre ese tema. Recuerden, es este sábado, comenzando a las 10 de la mañana. No hace falta cita, ¿verdad? Solamente llegar. No, hay que llegar y ya. Este año tienen 90 exhibidores, 90 empresas que van a estar exhibiendo sus productos y sus servicios primordialmente. Sí. Y también tratamos de hacer un balance, ¿no? Las 90, tratamos de hacer un balance entre las organizaciones sin fines de lucro, gobierno y negocios, para que no sea un grupo más que el otro, un ¿no? solo tipo de dar entidad. todo el servicio. Y como ellos mismos lo dicen después de la feria, todos los años, el contacto que hay entre ellos también ayuda a la población, porque se dan cuenta de cuáles son los problemas, cómo pueden ayudarse mutuamente entre los negocios y las organizaciones sin fines de lucro y el gobierno. Y obviamente las personas que van son dirigidas a veces un negocio que no puede ayudarles en su problema, va a mandar a la persona a la otra organización que pertenece al gobierno que le puede dar la ayuda apropiada. O sea, es una cosa en la que todo el mundo trabaja ayudando a la comunidad. Y lo de la rifa también está interesante. Van a estar otorgando un certificado, un apoyo, una ayuda de $500 para pagar la renta. Para pagar la renta o la hipoteca. No podría comprar zapatos con eso. No. Qué pena. Pero bueno, yo siempre quiero ir a comprar zapatos. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo sabe, la feria es este día sábado, no se la pierda, comenzando a las 10 de la mañana en el Parque Boer, allá en la ciudad de Gaithersburg, en la ruta 355. Eso está ahí antes de entrar a la Summit, ¿verdad? Antes de llegar a la Summit Avenue. Es justo al lado del colegio secundario Gaithersburg High School. Ok. Es muy fácil de llegar. Es muy facilito de llegar, así que dése la vuelta y si tiene a los nenes ese día, pues los puede traer también, porque fíjese que hay actividades de entretenimiento para los muchachos también. Free popcorn, free ice cream, gratis. Ay, sí, yo me acuerdo del año pasado, las pitufas gratis, estas de maíz. Sí. Muy sabrosas, fresquitas, ahí, sí, como no, y el helado también gratis. Lo único que usted paga es el $1 por la pizza y la Coca-Cola. Así que, ¿algo más que quieras añadir, Miriam, sobre el evento en particular de este año? Pues, bueno, primero agradecer a Radio América por la lealtad de estar con nosotros los 13 años. Eso es un matrimonio, y déjame decirte que un matrimonio con el señor Galvez no es nada fácil. Mira cómo se ríe el hombre. Mentira, muy querido siempre él. Y luego, obviamente, hacer un llamado a la comunidad que tomen ventaja de todos estos servicios que le estamos ofreciendo gratuitamente este sábado. Y déjame decirte que, o sea, esto es muy fácil de decir y lo voy a decir sin pelos en la lengua. Si usted está pagando para que le den consejería a alguien X, no me importa quién es la persona que le está dando la consejería, y usted está pagando para que le salven su casa y le refinancien su préstamo y todas estas cuestiones, déjeme decirle sin pelos en la lengua que usted es un tonto o una tonta. ¿Por qué? Porque el servicio se ofrece gratis. Quizás no lo sabía. Y está bien, usted no lo sabía y no tenía la información, pero ahorita la tiene. Lo que quiere decir que si usted conoce a un familiar suyo que a lo mejor está atravesando una situación financiera un poco difícil en este momento y se ha retardado con sus pagos de su hipoteca y todavía tiene la intención de continuar y mantener su casita, mantener su casa, pues esta es una oportunidad para que usted reciba la información adecuada. Debemos recalcar que el servicio es gratuito para el cliente. Pero estas organizaciones que dan el servicio obviamente reciben
remuneración, reciben los fondos de los diferentes gobiernos, el gobierno federal, Sí. el gobierno estatal y el gobierno, y el único condado, el condado de Montgomery, contribuye para que estas organizaciones continúen con este servicio gratuito. Exactamente, estas organizaciones ya son prepagadas. Digamos que el servicio Exacto. que le van a ofrecer a usted ya está prepagado. Y lo que hablamos acá también con el fiscal, con Doug Ansler, que el Estado recobró $1,000 millones precisamente, que le dio el grant, el dinero a estas organizaciones, para que estas organizaciones entonces vayan a la calle y los busquen a ustedes, a nosotros, a mí, que somos las personas necesitadas. Así que aproveche esta oportunidad, no se pierda la Feria de la Vivienda y Día de Aptitud Financiera de acá del condado de Montgomery, con el liderazgo de nuestra querida Miriam Torrico, que por 13 años ha llevado más o menos las riendas de esta organización, y nuestra gente de Radio América, que también va a estar ahí. Samuel, tú estás ahí a ese día, ¿verdad? El día entero está Samuel. Así que si no va por su préstamo, si no va por Miriam, si no va por mí, si no va por su casa, vaya por Samuel entonces. O por los $500. O los y cuanto 500. más temprano lleguen, más opción tienen de participar de los 8 sorteos. O por los $500. Así que bueno, muchísimos incentivos para que usted no se pierda esta oportunidad y a la misma vez recibir la consejería y el servicio necesario en caso de que usted pues tenga esa necesidad o alguna duda sobre el sitio donde usted está arrendando o donde está alquilando en este momento. Quizás tiene problemas con su renta y es algo que usted desea abordar. Así que los esperamos el día sábado, este mismo día, sábado 27, comenzando a las 10 de la mañana. Miriam, si me permites, en un momento voy a anunciar otra actividad venidera que tenemos en el condado de Montgomery, como hacemos cada semana. Es en el mes de septiembre y es la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery, que está pautada para el día 12 de septiembre, allá en el Teatro Fillmore, muy bonito, en el centro de Silver Spring. Para aquellas personas que estén interesadas en participar, no es gratis, esta sí no es gratis, usted tiene que comprar sus boletos. Y le digo por qué usted va a comprar el boleto, porque los fondos recaudados van a ser para asistir a estudiantes hispanos, a nuestros jóvenes que están matriculados en colleges y en universidades acá en el estado de Maryland. Queremos otorgarles becas a más de 50 estudiantes y necesitamos la colaboración suya. Así que en este momento les voy a pasar el sitio de internet, que es montgomeryhispanicgala.org. O como de costumbre, me puede llamar a mí directamente a mi teléfono celular, que es el 240-277-8072. Y no solamente que usted puede comprar su boleto para apoyar esta causa, puede hacer una pequeña donación si quisiera, o a la misma vez, si usted conoce a una jovencita o a un joven que quizás esté pues yendo a un college o universidad acá en Maryland que necesita asistencia financiera, envíenmelo por favor, porque ellos tienen que llenar la solicitud de becas para el día 30 de junio. Mi teléfono, como de costumbre, 240-277-8072. Cualquier información que usted necesite sobre la gala del Ejecutivo, que va a ser tremendo party. Algo que necesites que necesites añadir para sellar el programa hoy, Miriam. Gracias, Lorna, por darme esta oportunidad. Y si quiere más información, llamen al 240-777-3602. 3602, el 240-777-3602 es el teléfono de Miriam en caso que usted necesite alguna información sobre la Feria de la Vivienda de este día sábado. Pero recuerde, ni la llame ni la moleste, que ella va a estar bien ocupada con todo el tema de los asuntos de organizar. Y lo último, un agradecimiento tremendo a todos los patrocinadores que gracias a ellos se efectúa esta feria. Así es, muchísimas personas colaborando para que usted se pueda beneficiar, así que no se la pierda. Los esperamos allá el día sábado, comenzando a las 10 de la mañana. Y siempre recordándole que para cualquier información visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311, oprimiendo el número 1 para recibir asistencia en español. Muchísimas gracias por esa sintonía y muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.